Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach, en PNL Radio, y seguimos difundiendo el talento que encontramos alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Sánchez para hablar de ese dolor tan común que es el dolor de espalda y cuello que tenemos y, cómo no, cómo solucionarlo. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias, Raquel. Es un honor estar aquí contigo hoy. Beatriz, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Beatriz Sánchez más allá de esas etiquetas profesionales? Bueno, más allá de fisioterapeuta, psicoterapeuta y todas las cosas que hago, pues yo soy una mujer muy valiente, multipotencial, neurodivergente, que ha viajado muchísimo por el mundo, he hecho muchos trabajos a nivel humanitario y entonces pues eso también me ha acercado a otra forma diferente también de hacer los tratamientos. Tengo 2 hijas y también soy una persona con un alto sentido del para qué, ¿no? Un alto sentido del propósito y para qué estamos en esta vida y todo esto. Entonces, bueno, pues yo funciono así, siempre estoy preguntando, ¿para qué hacen esto esta gente, no? Y entonces, bueno, creo que estamos todos aquí para hacer algo y bueno, creo que el dolor de espalda y de cuello es un impedimento para que las personas puedan florecer. Y por eso también hago lo que hago, ¿no? Aparte de pues todo lo demás. Profesionalmente tienes tu propio negocio, Espalda Sana. Cuéntanos un poquito de qué trata y cómo llegaste a emprender. Bueno, en Espalda Sana enseño a las personas a autocurarse el dolor cervical y el dolor de espalda, que es tan común y tan incapacitante. Las personas lo ven como algo muy normal porque lo tenemos un poco todos, pero en realidad es una discapacidad. Y yo lo sentí en mi cuerpo durante muchos años. Yo tuve dolores cervicales y de espalda, dorsales y lumbares también, durante muchísimos años. Mira que he sido fisioterapeuta referente en escuelas de espalda y bueno, yo hace 22 años que soy fisioterapeuta, han pasado miles de personas por mis manos. Pero yo sufría ese dolor también, ¿no? Y entonces llegó un momento cuando nació mi primera hija, yo estaba en la frontera con Bélgica y trabajando en un hospital y haciendo un máster en Bélgica. Y cada mes ya me quedaba clavada porque supongo que también, aparte, cuando uno tiene un hijo, tiene tantos cambios internos que claro, se hace más asiduamente los dolores, ¿no? Vienen más. Y, y llegó un momento en que dije, no puede ser así, y así con mi hija y todo, empecé a hacerme cosas y empecé a ver que yo misma me podía solucionar mi problema, mi dolor de espalda. Y desde entonces no he vuelto a tener dolores de espalda. Empecé a aplicar un montón de técnicas, a crear técnicas nuevas y esto es lo que pasó. Entonces fundé el Instituto de Salud que tengo aquí en Francia y, y lo iba enseñando. Y con el COVID todo se paró, como a muchísimas personas, y empezaban a llamarme por teléfono muchas personas que estaban en su casa encerrados con sus hijos. No sé si te acuerdas que al principio no te podías tomar nada porque era muy peligroso, no podías tomarte ni ibuprofenos ni nada, y empecé a hacerlo online. Entonces es cuando me di cuenta que realmente yo podía ayudar de manera online porque tenía los mismos resultados, las personas se curaban igual, es mucho mejor que en presencial, se les quitaba el dolor a largo plazo además. Y me di cuenta que yo podía ayudar a personas de todo el mundo en realidad, no me hacía falta estar en presencial y fue por eso que empecé a hacerlo de manera online. Sin hacernos mucho spoiler, ¿nos podrías dar alguna táctica para descontracturarnos el cuello y la espalda? Mira, ahora mismo una técnica que funciona muy bien, que alivia en minutos, para el cuello, por ejemplo, porque es lo que se nos está viendo ahora, simplemente es el masaje del ligamento nucal. Entonces, es una cosa que además hace todo el mundo, porque las personas me dicen, yo lo hago así más o menos, pero no es así. Claro, si no lo haces la técnica precisa, no da el mismo resultado. Pero bueno, si tú quieres hacerlo conmigo y si te duele el cuello, no lo sé. Para allá. Y así ves la diferencia. Tú ahora sabes cómo tienes el cuello. Pero mira, desde aquí, tienes que hacer desde aquí hasta este bultito de aquí, que es C7, ¿sí? Lo que tienes que hacer es cogerte así
y vas a desenganchar como la piel, ¿no? En realidad estás trabajando la fascia, pero para que sea fácil desenganchas la piel y tienes que hacerte un pellizco de arriba abajo, yo estoy así un poco retorcida, ¿vale? Y tienes que conseguir que los dedos se junten. Si esto cuesta mucho, es que tienes la fascia pegada y tienes que conseguir despegarla. Entonces vas haciendo esto, pero tienes que hacerlo desde aquí hasta aquí y tienes que hacerlo de manera que los dedos se junten. ¿Vale? Y vas bajando. Entonces, cuando tú estás delante del ordenador, la gente se hace así, ¿no? En vez de hacer eso, haz esto y vas desenganchando la fascia. Y cada vez que lo vayas haciendo, tú estás cambiando tu tejido literalmente. Tú imagínate el muslo de pollo, ¿sabes? Que tiene como una telita. Sí. Vale, pues es como si cogieses esa telita y la fueses desenganchando y todo el pegamento que hay, que es lo que crea rigidez, se va rompiendo, se va despegando, se va rompiendo. Cada vez que tú haces eso, estás transformando esa parte y al final quedará suelta. Sí, al Por final. eso es importante que sea... Dime. Sí, parece que es algo como súper sencillo, pero no caemos en saber justamente dónde dar, ¿no? Exacto. No sé cómo, después de haberlo hecho, lo hemos hecho muy poquito, pero después de haberlo hecho, si sientes un poco más suelto esa zona, un poco más caliente, bueno, lo hemos hecho muy poquito, pero simplemente con hacerlo 3 o 4 veces delante del ordenador ya notas mucha más ligereza. ¿Qué técnicas crees que son imprescindibles de conocer o más bien qué posturas debemos evitar para no tener tanto dolor de cuello? Vale, las posturas, mira, las malas posturas no existen. Eso ahora están las personas empezando a decirlo. Yo hace años ya que lo estoy diciendo, pero las malas posturas no existen. Lo que existen son las posturas mantenidas en el tiempo. Porque tú puedes tener una buena postura, pero cuando tú ya llevas 10 minutos, ya te está doliendo hasta la punta del pelo. Así que lo que le gusta al cuerpo, la inmovilidad no le gusta nada. El cuerpo está hecho para moverse, para expresar, para hacer cosas. Entonces, un cuerpo inmóvil es algo muy peligroso para él mismo. Entonces empiezan a cerrarse las fascias, a salir el cortisol que es inflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es moverse. Da igual si tú estás así o si tú estás así o si tú estás así. O si tú estás trabajando tumbada o si estás en una silla u otra. Lo que importa es que te vayas moviendo. Eso con respecto a las posturas. Luego, lo que hay que saber es que tiene que ser autotratamiento, porque cuando imagínate que a ti se te rompe un coche y tú sabes cómo arreglarlo. Entonces, ¿estarías estresada o estarías tranquila? Tranquilo. Tranquila. Y si a ti se te rompe el coche y no sabes arreglarlo, ¿cómo estás? Con los nervios vamos. Exacto. Entonces, eso hace que cuando tú estás tranquila no sale cortisol y cuando tú estás nerviosa sale el cortisol. Entonces, si tú tienes la técnica que a ti te empieza a doler, tienes una técnica que te alivia en minutos, ya no sale el cortisol. ¿Entiendes? Entonces, esta es una manera también de reprogramar la mente, porque y reprogramando la mente hacemos que salgan químicos de regeneración de tejidos. Y no hacemos que salgan químicos de inflamación. Cuando a nosotros nos duele algo y tenemos que esperar a ir a un terapeuta a que nos haga algo, todo ese tiempo está saliendo el cortisol. Pero si tú tienes la técnica enseguida, ya no sale el cortisol. Eso por un lado. Y el autotratamiento también lo que te permite es que tú te lo puedes aplicar delante del ordenador, en el supermercado, en tu casa. Por la mañana todas estas personas que se levantan rígidas pueden hacer alguna cosa para sentirse mucho mejor. Si tú te haces daño, puedes hacer la técnica y tú no te va a salir un fisioterapeuta ni un entrenador detrás del frigorífico a hacerte cositas, ¿no? Entonces, una de las cosas que son súper importantes a nivel de la mente y a nivel del cuerpo es que sea autotratamiento. Y otra cosa también muy importante es que lo tienes que aplicar en las actividades de la vida diaria, porque a ti, ¿cuándo te duele la espalda? ¿Cuando estás delante del ordenador trabajando horas y horas o cuando estás tumbada en la camilla? En el ordenador.
Exacto, entonces es ahí donde tú tienes que aplicar la técnica. Porque así va a asociarse ordenador, en tu mente va a asociarse a ordenador con seguridad, con aunque me duela, yo voy a estar segura y yo voy a estar tranquila, ¿no? Porque si no, de la otra manera, siempre se asocia el ordenador, tu mente asocia el ordenador a rigidez, a dolor, y luego eso también se expresa a nivel del trabajo que puedes llegar a hacer. Beatriz, mirando tu página web, encontramos el método Sommer. ¿De qué trata? Pues en el método Sommer, bueno, es esto que he explicado, ¿no? Es un conjunto de técnicas que enseño a mis pacientes semana tras semana para que puedan autocurarse ellos mismos el dolor de espalda, estén donde estén, aunque estén en el desierto. Tengo muchos pacientes que viajan y, claro, se van moviendo y pueden hacer el tratamiento donde sea. Y lo que hace es cambiar la espalda, o sea, literalmente te transforma la espalda y a nivel físico y a nivel mental para que puedas generar esos químicos de regeneración de tejidos. Por eso también trabajo con hipnosis, trabajo con PNL, trabajo con EMDR, porque también hay que trabajar toda esa parte neuronal para poder generar esos químicos que nos interesan y no el cortisol, que es lo que no nos interesa. Entonces, el método Sommer engloba todas esas técnicas físicas, químicas y neurológicas para que realmente haya un cambio a largo plazo, porque a corto plazo sí que te puedes aliviar con las técnicas que se están haciendo, que se hacen habitualmente, ¿no? Y las que yo practicaba, ¿no? Cuando trabajaba en presencial. Pero a la persona que le duele la espalda no quiere tener un alivio a corto plazo y de aquí a un mes te vuelvo a pagar y me vuelves a aliviar. No, lo que ellos quieren es quitarse el dolor de espalda, que cambie la espalda y poder hacer tu vida tranquilamente, ¿no? Y eso es lo que te permite el método Sommer. Qué bueno. ¿Cómo lleva Espalda Sana al programa Leyenda de Bárbara Gis, que es por lo que estamos aquí con este premio, ¿no? Para poder dar difusión, más difusión aún a este proyecto tan bonito que tienes. Pues lo que me gusta de Bárbara es que tiene esa forma tan disruptiva, pero al mismo tiempo humana, de comunicar. Y gracias a eso, pues también ha creado esa comunidad, ¿no? Que tiene, que es tan bonita, con gente tan diversa y también tan interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me impactó de ella. Beatriz, para las personas que nos están escuchando y dice, yo también me quiero quitar el dolor de espalda, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en mi página web espaldasana.com, que allí hay un botón donde me mandas un mensaje directamente a mi WhatsApp. Me pueden encontrar, si quieren, en redes, en Beatriz Espaldasana en YouTube, Beatriz Espaldasana en Instagram y en TikTok también tengo una cadena que también es Beatriz Espaldasana. Beatriz Sánchez, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito en No Me Cuentes Cuentos. Muchísimas gracias a ti y un beso a todo el mundo y que a liberarse de esos dolores. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach, en PNL Radio, y hablamos hoy con Estela Moreno, licenciada en Pedagogía, con un curso de doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, máster en Violencia de Género y Maltrato. Estela, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Estela, me gustaría comenzar preguntándote quién eres más allá de esas etiquetas profesionales y también con esas etiquetas profesionales porque yo te he presentado, pero tienes un gran currículum y muchísima más formación y proyectos detrás. Bueno, pues podría empezar diciéndote quién es Estela sin etiqueta. Bueno, Estela es una mujer, es una madre soñadora, apasionada por los cuentos, por la literatura infantil, pero también soy una mujer luchadora, valiente y superviviente. A mí me tocó vivir una situación de malos tratos. Yo sé lo que es perder la sonrisa, pero también sé lo que es volver a recuperarla y volver a sonreír. Pero es cierto que tiene mucho que ver la Estela con etiquetas y la Estela sin etiquetas, ¿no? Porque para mí, mi profesión, que como bien has dicho, soy pedagoga, me encanta escribir, me apasiona lo que hago y no podría definirme sin decirte que escribo cuentos.
Y no podría definirme sin decirte que una vez inventé una muñeca, ¿no? Y escribí su cuento, nuestra historia. Entonces, para mí es difícil separar las dos cosas porque las dos cosas, con etiquetas y sin etiquetas, me definen. Sí, de hecho vemos por ahí a Pepuca en la imagen, ¿no? Que ha vuelto a recuperar esa sonrisa. ¿Y nos podrías comentar cómo nace, en qué momento tú dices, tengo que darle vida a Pepuca con esta historia? Bueno, realmente, como bien he dicho, me tocó vivir una situación de malos tratos y digamos que en el peor momento de mi vida, cuando peor me encontraba, cuando había perdido totalmente la autoestima y la sonrisa, me inventé a Pepuca. Me inventé una muñeca sin sonrisa, pero yo no me di cuenta. Quizás fue la manifestación de cómo yo me encontraba en ese momento, ¿no? Que me había tocado vivir. Y creo que en ese momento salió de mí esa pedagoga de la que me había olvidado durante mucho tiempo atrás y empecé a crear, ¿no? Pepuca llegó para salvarme y digamos que surgió ahí, en ese momento, cuando peor me encontraba, me inventé una muñeca y poquito a poco, a medida que yo fui avanzando, que me tocó vivir mi proceso de malos tratos, mi proceso judicial, digamos que Pepuca ya estaba. Y fue el personaje en el que yo canalicé mis emociones y empecé a crear, ¿no? Y poco a poco fuimos avanzando las dos, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta mucho contar y es que Pepuca tiró de mí. Yo creía mucho en ese personaje que me había inventado y me di cuenta que yo no estaba bien. Y como yo creía mucho en Pepuca, eso hizo que yo fuera al Instituto Andaluz de la Mujer y pidiera ayuda, porque yo creía en Pepuca y yo quería que el mundo la conociera. Y a mí me daba vergüenza enseñar lo que yo hacía. Entonces pude entrar a formar parte de un grupo de terapia que fue mi salvación. O sea, yo lo digo siempre, es importantísimo cuando una mujer esté sufriendo malos tratos, pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales. Y a mí me cambió la vida y cuando ya, digamos, me di cuenta y ya entendí qué me había pasado y lo superé, yo quise contar mi historia. Ya Pepuca estaba en mi vida y fue así como decidí contar su cuento o crear su cuento, ¿no? Fue así. Sí, la verdad que afortunadamente contamos con recursos y con profesionales que ayudan a salir de este tipo de situaciones, pero lo más importante también es lo que tú haces, ¿no? Ir al centro, ir a la raíz, que es lo educativo de cómo hay que educar a las nuevas generaciones con valores, ¿no? Y además con ese cuento que tú les llevas, ¿no? A través de Pepuca. Así es, Raquel. Mira, una de las cosas que yo me di cuenta cuando decidí escribir la historia, y yo creo que por formación profesional y que voy a hacer una investigación, voy a ver qué otros cuentos hay, y me di cuenta que había muy pocos recursos. Y yo quería que este cuento, que esta historia fuera adecuado para empezar a educar en edades tempranas. O sea, la tendencia natural hace varios años era empezar a educar a partir de secundaria. Y yo decía, pues si empezamos antes, si empezamos en educación infantil, en 3 años habríamos avanzado 9 cursos. En nuevos cursos hemos ido sembrando la semilla, el respeto, de los buenos tratos. Hemos ayudado a identificar quién te trata bien y quién no te trata bien. Es muy importante que los niños y las niñas sepan cuando alguien no te está tratando bien y necesitan en muchas ocasiones poner palabras a una situación que puedan estar viviendo y no te lo saben contar. Entonces, eso es lo que yo pretendía, ¿no? Empezar a educar desde edades tempranas. Claro, que es curioso cómo hay niños que se crían en entornos con muchísimo amor, ¿no? Con una familia estructurada, pero sin embargo terminan cayendo en este tipo de situaciones como víctimas de violencia de género. Así es. Y en muchas ocasiones la única oportunidad que van a tener de conocer otro tipo de relaciones o de conocer cómo son relaciones sanas, a veces es en la escuela o a veces es a través de los cuentos. Entonces, necesitan contar con estrategias y herramientas para poderlo visibilizar y tenemos que ayudarles. Y en este caso, los cuentos, y en este caso con Petuca es muy fácil, porque los cuentos permiten llegar al mundo de los niños y las niñas. Te metes en su mundo y ellos se meten en el mundo de los cuentos. Y de una manera conjunta, o sea, les enseñamos cómo pueden enfrentarse a la realidad o que están viviendo o que quizás en algún momento
les va a tocar vivir. O a alguna otra persona que tengan cerca, ¿no? No tienen por qué ser directamente a ellos o a ellas. Gracias al apoyo de las entidades públicas has tenido esa oportunidad de ir por diferentes colegios, ¿no? Dando estas charlas, ¿no? Y enseñando a Pepuca. ¿Qué te llevas tú de cada taller? Bueno, o sea, yo me llevo muchísimo, o sea, te he contado antes, he tenido que ir a terapia durante mucho tiempo, ¿no? Pues para recuperarme, para reencontrarme, para mí hacer un taller es un taller de continuo empoderamiento y de felicidad, ¿no? Mira, o sea, yo les presento a Pepuca, pero Pepuca cuando llega a los colegios llega sin sonrisa. Entonces, yo les invito a escuchar su historia. Les cuento el cuento y luego hacemos un pequeño debate en el que reflexionamos todo lo que le ha tocado vivir a Pepuca, ¿no? Pepuca es una muñeca que está muy feliz, viaja al pueblo vecino, conoce un monstruo del que se enamora. Y al principio pues todo es fantástico, ella está muy feliz y solo quiere que el monstruo la quiera. Hasta que un día el monstruo le empieza a gritar y a insultar. Pepuca no se da mucho cuenta, pero piensa que ha sido culpa suya. Al final el monstruo le quita la sonrisa. Y a Pepuca le toca viajar muy lejos, acompañada de sus mascotas, pues en el viaje de su vida, ¿no? Un viaje para recuperar su esencia, su libertad, ¿no? Y su sonrisa. Entonces, en ese debate posterior analizamos emociones, sentimientos, qué ha pasado, cómo se ha comportado el monstruo y cómo se ha sentido Pepuca. Y si alguien te trata así, ¿tú cómo te sientes? O sea, yo lo que intento es que a través de la historia la lleven a su realidad. Y en ese debate compartan sus vivencias, sus emociones, si les ha pasado a ellos o si conocen a alguna persona y sobre todo que sepan qué hacer. Que bueno, Pepuca le acompañan unos personajes que son muy necesarios, ¿no? En nuestra vida, que son sus mascotas y todas las personas tenemos en nuestra vida mascotas, ¿no? Las mascotas son ese grupo, ese apoyo, ese entorno, esas instituciones que nos ayudan, ¿no? A seguir y avanzar. Entonces, ¿qué me llevo? Pues me llevo los besos, los abrazos, los achuchones. Me llevo cuando dicen, Pepuca no tendría que haberle hecho caso al monstruo, porque el monstruo era un enfadón y se creía que era el rey de España y estaba siempre enfadado y no hay que portarse así y hay que pedir ayuda y hay que contar. Me llevo eso, me llevo el darme cuenta que entienden la historia y el darme cuenta que con este cuento y con Pepuca van a saber qué hacer. Claro, porque ya ellos están reconociendo sus emociones, ¿no? Cómo le está haciendo sentir es estar en ese tipo de vínculo y reconocer que eso no es sano, ¿no? Exactamente, a través de la historia, a través del cuento que hacemos. Ayudamos a identificar emociones, emociones propias y emociones en las demás personas, en los compañeros y las compañeras. Ayudamos a identificar señales, quién te trata bien, quién no te trata bien. Analizamos a veces los mitos del amor romántico, ¿no? Porque claro, que tú que estaba tan enamorada, que hacía siempre todo lo que el monstruo le pedía. Bueno, a ver, el amor es muy bonito, pero tiene que ser amor sano. Si alguien nos quiere mucho pero no nos trata bien, eso es amor de verdad. Tenemos que enseñar a los niños y a las niñas que el amor de verdad es cuando hay respeto, cuando hay buenos tratos y cuando no hay insultos. Y te puedo asegurar que desde edades muy tempranas entienden la historia. Y cada uno y cada una la entiende en su momento vital. El cuento está contado de una manera muy sencilla, pero permite que cada uno entienda lo que tenga que entender. Los niños de educación infantil entienden emociones básicas y no necesitan más, pero ya le estamos ayudando a identificar quién te trata bien y quién no, y qué podemos hacer. Porque el monstruo le dijo a Pepuca cosas feas, Pepuca estaba triste, y a Pepuca le ayudaron las mascotas, y si alguien nos trata mal, ¿a quién pedimos ayuda? Pues a papá, mamá o a la seño. No necesitan saber más, a medida que vamos aumentando el nivel, se va profundizando, y ya se llegan a conocimientos mucho más complejos relacionados con la igualdad, con el machismo, con el feminismo, con la violencia de género. Aclaramos ideas, aclaramos conceptos. Y en muchas ocasiones también, a veces, te llegan a contar si están viviendo una situación en casa. Claro, la identifican. La identifican totalmente, sí. Y, y a mí, pues cuando me encuentro en ese tipo de situaciones, pues digamos que se me parte el corazón por mitad, no por una.
jolines, ¿no? Que le ha tocado vivir eso, y por otra, qué bien que lo ha podido verbalizar y se ha podido dar cuenta, lo ha podido identificar. O a veces te cuentan una historia que pasó, pues a mi madre le pasó, y al final como Pepuca, pues mira, voy a recuperar la sonrisa. Y una cosa que yo me gusta hacer, sobre todo en los cursos más superiores, ¿no? A partir de tercer ciclo de primaria, quinto y sexto, al final les cuento que es mi historia, porque creo que es importante darle visibilidad. De lo que no se habla, no existe. Es súper importante que vean que puede pasar a cualquiera y que en este caso me pasó a mí y no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Necesito que identifiquen que la violencia de género no es algo que cuenta en la tele o que yo escucho en el telediario o que alguien me dice que ha pasado, que desgraciadamente día sí y día también hay alguna noticia. Pero necesito que vean que a mí me pasó y que puede pasar. Y que mi objetivo es que a través de esta historia puedan identificar y reflexionar sobre los buenos tratos, sobre el respeto y sobre todo también sobre el amor propio. Al final Pepuca recupera su sonrisa y porque aprende a quererse. Y tenemos que querernos tal y como somos. Y no tenemos que cambiar para que nadie nos quiera, ¿no? Y al final ese es el mensaje, ¿no? Al final Pepuca es cierto que tiene un doble mensaje, ¿no? Un mensaje muy potente que se ha convertido en un eslogan, y es que nadie te quite la sonrisa. Ese eslogan va viajando por el mundo y muchísimos colegios lo utilizan, ¿no? Pero Pepuca también tiene un mensaje muy positivo, porque hay que dar un mensaje positivo y es, mírala, con su sonrisa, ¿no? Que sí se puede seguir, se puede avanzar. Y ese es el mensaje que yo también le quiero compartir. Sí, que el amor propio de Pepuca está por encima del que siente por el monstruo y si se puede llamar amor, ¿no? Porque al final es un enganche tóxico del que cuesta mucho salir. Claro, total, Pepuca estaba equivocada. Pepuca no estaba enamorada del monstruo. Pepuca iba buscando el amor que no se tenía ella misma. Y al final, gracias a sus queridas mascotas, se da cuenta que ella era fantástica y maravillosa. Y ahora vas por el mundo compartiendo ese mensaje, que tenemos que querernos tal y como somos y no esperar que nadie nos quiera. Nos tienen que querer como somos. Y ese es el mensaje. Sí, lo has compartido en páginas, ¿no? En papel, pero también en la gran pantalla, porque Pepuca ha ido al cine también. Bueno, Pepuca, debe decir, Pepuca es maravillosa. Bueno, realmente, o sea, cuando yo escribí este cuento, que justo esta semana se han cumplido 7 años, nunca imaginé que Pepuca hubiera llegado a donde ha llegado, pero jamás pensé que pudiera ser un cortometraje de animación en plastilina. Pepuca ha llegado al cine. Y mira, justo el día de la publicación de la presentación oficial del cuento, en el año 2018, tuve la oportunidad de conocer a Isabel Villalonga y a José Lagares, que ellos son expertos en animación en plastilina, y iban a realizar un cortometraje de animación, un cortometraje sobre violencia de género, y yo iba a participar en ese cortometraje. Entonces yo les hablaba de mí, no podía dejar de contarles sobre Pepuca, ¿no? Y sobre justo el cuento que acababa de presentar. Entonces les encantó el cuento y me dijeron, ¿y por qué no lo llevamos al cine? Entonces creamos el proyecto, y proyecto maravilloso que, bueno, ha estado participando en festivales de cine, y justo ahora hemos empezado a compartirlo con los colegios en talleres y al público en general. Y es maravilloso, ¿no? Ver a Pepuca andando y con vida. Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito, todo lo que has hecho también, Estela. Y para finalizar, me gustaría que nos pudieras dejar un mensaje para estas personas que nos están escuchando, que están pasando por un proceso de violencia y quieren dar ese paso de salir, pero todavía les queda un poquito. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Les diría que se apoyen en su entorno, en sus mascotas, que pidan ayuda, que hay muchas asociaciones, muchas organizaciones, y les diría sobre todo que la vida está después. La vida está después y se puede avanzar, se puede recuperar la sonrisa, ¿no? Yo sé lo que es pasar una situación de maltrato, sé que es muy lento, sé que es muy difícil, sé por todos esos sentimientos que a veces pasamos, ¿no? Son a veces una montaña rusa, pero la vida está después. Y les animo a decir basta ya, que nadie nos quite la sonrisa. Estela Moreno, muchísimas gracias por compartir este ratito, no me cuentes cuentos.
Muchas gracias a ti, Raquel, por invitarnos.